Hola, hoy me gustaría hablar sobre el miedo, otra de las 5 emociones básicas con las que nacemos de serie que son totalmente necesarias para vivir nuestra experiencia. El miedo es una emoción muy compleja y se puede confundir muchas veces con sentimientos como la preocupación. El miedo es una respuesta fisiológica ante un estímulo externo que nosotros percibimos como una amenaza. Pero supongamos que tenemos una amenaza real, que tenemos un león delante con la boca así abierta a punto de atacarnos. Nuestro cuerpo va a reaccionar de muchas maneras. Nuestras pupilas se van a dilatar, el corazón va a empezar a bombear sangre hacia las extremidades para poder huir. En el cerebro la sangre se va a ir a la parte posterior, con lo cual el neocortes se queda sin sangre, con lo cual no podemos pensar ni analizar, porque ese no es el momento. Y un montón de cosas como la secreción de hormonas, como el cortisol, etcétera, que van a ayudarnos a sobrevivir. Las 3 reacciones que podemos tener ante una amenaza de este tipo son la huida, la lucha o hacerse el muerto. Y por eso esta emoción puede ser tan paralizante. Entonces, cuando trabajamos los actores con esta emoción en clase, en mis talleres de la emoción en escena, los actores pueden sentir esta emoción ante ningún estímulo, ¿vale? Simplemente se conectan y observan en el cuerpo qué les pasa. La mayoría, obviamente, se congelan, el corazón, obviamente, empieza a bombear mucha más sangre. Entonces, cuando yo les pido que avancen hacia ese miedo, muchas veces ese miedo se deshace. ¿Por qué? Porque muchas veces el miedo es psicológico. No tenemos un león delante. A lo mejor tenemos a una vecina que nos percibimos como una amenaza para nosotros, un familiar, una jefa, yo qué sé. Pero nuestro cuerpo también se dispara. La mente subconsciente no entiende si es verdad o no. Sí que es cierto que a veces percibimos amenazas y no sabemos por qué, porque quizás hemos tenido una situación en el pasado en la que sí que podíamos estar en peligro o lo percibimos de esta manera y ahora algo en la situación se asemeja muy sutil a aquella otra. El problema también es que no sabemos muy bien por qué tenemos miedo y como normalmente lo evitamos, tampoco le ponemos cara. Voy a ilustrar con un ejemplo esto del miedo psicológico. Imagínate que estás en casa solo, sola, y oyes un ruido, ¿vale? En principio ese ruido no te va a provocar nada, pero empiezas a imaginar, pues que alguien te entra en casa, que alguien te quiere hacer daño, algo más paranormal, ¿vale? Que da mucho yuyu, y empieza tu imaginación a, pues anchas Castilla, ¿no? Empieza ahí a dispararse y entonces tu cuerpo empieza a reaccionar hacia una amenaza. ¿Qué amenaza? Pues una psicológica. No lo sabes muy bien porque tu cabeza va tan rápido que pueden ser muchas cosas. Cuanto más en tu cabeza tengas más estímulos de este tipo, más miedo vas a sentir. Pero ahora lo que haces es, bueno, voy a distraerme, cojo el móvil, me pongo a mirar gatitos en Instagram o en YouTube, ya está, ¿vale? Y de repente la emoción baja. ¿Por qué? Porque lo que ha creado la emoción, la mente, está distraída en otra cosa. Vale, ¿qué pasa? Que muchas de estas, en nuestro día a día, tenemos muchos miedos de este tipo, miedos que no sabemos exactamente qué son. Y como los distraemos, y os recuerdo que el miedo es una energía en el cuerpo, con lo cual puede quedarse ahí, aunque nosotros no seamos conscientes, como nosotros nos distraemos, este miedo, esta energía se hace más grande. Y a veces simplemente es ser conscientes, observar vuestro cuerpo cuando empieza a reaccionar simplemente como tiene que reaccionar y a verle a la cara qué es esto a lo que le tienes miedo. Muchas veces, y esto lo observo yo en clase, el miedo se deshace. No digo siempre, porque puede haber miedos programados muy profundos, fobias y otras cosas, pero en general yo lo veo en clase. Este miedo se suele deshacer cuando yo me enfrento a él. Una emoción que se utiliza para enfrentarse, y además esto lo veo también en clase, lo con los alumnos que lo hacen sin darse cuenta, es utilizar otra emoción, como es la rabia, que es muy reactiva. Entonces, nosotros nos ayudamos a otra emoción para enfrentarme y decir, vale, ¿qué pasa aquí? Aquí estoy yo, pues haz lo que quieras. Y resulta que el miedo se deshace, porque lo hemos generado nosotros. Entonces, los actores y actrices, obviamente, no vais a trabajar sintiendo miedo en escena tantas veces, a no ser que estéis haciendo una película de terror, que es divertidísimo, o una obra de teatro de terror, que es un poco más raro. Pero sí que es cierto que los actores os enfrentáis a muchos miedos diarios. El miedo a hacerlo mal, hacer el ridículo, el miedo al rechazo, a subir a un escenario, a hacer una prueba, ¿vale? Os exponéis muchas veces a algo desconocido.
constantemente, de hecho. Y recuerda que la mente está programada para sentir miedo, por lo menos una alerta bastante grande ante algo que no conocemos. ¿Vale? Esto está bien porque es para nuestra supervivencia. Conoceros a vosotros mismos es muy importante para saber gestionarse, porque obviamente tú no puedes gestionar algo que no conoces. Y luego es muchísimo más fácil entenderte y saber cómo manejarte y aceptar también lo que pasa, porque el miedo no hay que distraerlo, el miedo es necesario, no puedes suprimirlo, está ahí para tu supervivencia.